Parálisis asociadas a infecciones virales. Si ustedes creen que el virus de la polio es el único que generó una discapacidad del aparato locomotor, en la independencia en el movimiento, en la función muscular de una o ambas extremidades, en un segmento corporal, pues la verdad es que hay muchísimos virus que podrían generar un problema similar. Para conversar acerca de esto está mi buen amigo el doctor Leslie Soto, médico infectólogo del Hospital Nacional Cayetano Heredia, quien ha venido pues a ayudarnos a entender qué cosa es lo que caracteriza una parálisis, por qué algunos virus, inclusive virus que podríamos nosotros tener como cotidianos o asumir como normal tener una infección de este tipo, quiénes son las personas más vulnerables o más susceptibles de poder desarrollar una condición de esta, y hasta qué punto pues la vacunación, la ciencia médica, la innovación, el desarrollo e investigación de nuevos medicamentos o de nuevas estrategias sanitarias podrían controlar mejor todo el descalabro que podría generarse de una parálisis asociada a una infección viral. ¿Cómo estás, Leslie? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, más bien. Tengo en mis manos un artículo que saqué de un servidor, de una página web que se llama Medscape, sí, que habla sobre un brote de parálisis de mielitis flácida aguda o síndrome tipo polio que se empezaron a reportar en algunas personas en los Estados Unidos luego de haber dicho una infección viral caracterizada básicamente por diarrea, y pues se anuncian pues que habían ciertas características de estas infecciones que se compatibilizaban con lo que parecía el polio, es decir, desarrollaban algunos parálisis flácida, parálisis blanda, ¿no? Luego de algún tiempo de la infección. ¿Qué cosa es lo que pasa con los virus para que podamos tener una parálisis como consecuencia de una infección viral, de un virus que podría ser pues realmente normal, común? Lo que pasa es que muchos de los virus, cuando entran al organismo, su estructura tiene una estructura muy similar a la mielina. Entonces, la idea del cuerpo de defenderse contra los virus o contra cualquier otra infección, al atacarlos, como se parecen a la mielina, van y atacan a la mielina, que justamente va a embadurnar estos nervios que van a darle el movimiento al músculo. Ajá, es decir, nuestro sistema inmunológico se pajarea. Así es. Porque no puede discriminar al virus camuflado del sistema nervioso. Así es. Interesante, ¿no? Entonces ahí justamente el ejemplo más clásico es el del Guillain-Barré. Ajá. En donde justo después de una infección respiratoria aguda, que uno dice es un resfrío común. Claro, un resfrío te puede producir un Guillain-Barré. Ahora, no en todas las personas, son más raros que japonés pecoso, pero cuando te produce genera pues preocupación y muchas veces las complicaciones pueden ser muy serias, ¿no? Claro, porque depende cuán agresivo puede ser la infección. Porque un Guillain-Barré puede quedarte simplemente con debilidad en los inferiores o muy suavecita, o en 24 horas mandarte a que no puedas respirar y tener una asistencia por un ventilador mecánico. Claro. Ahora, el Guillain-Barré, digamos, es lo que más podría comentarse porque es lo que todavía se ve en algunas condiciones, en algunos casos, sobre todo en algunos brotes de influenza en algunas personas. En el virus de la polio, lo que había era un daño directo a la médula, ¿no? Claro. Y dentro de la médula a las neuronas que controlaban el movimiento de los músculos. Por eso es que era irreversible el proceso. Claro, ahí se ve de frente a esa neurona, era un ataque asimétrico que podría ser incluso cruzado, y ya el daño neuronal, como no se replica, ya se quedaba de por vida. Claro, hay una parte de la médula que ya estaba totalmente degenerada, claro, comprometida. ¿Qué otros virus podrían producir parálisis de este tipo? ¿Qué otros virus podrían estar involucrados en esto? Tenemos este anuncio del CDC de este brote de parálisis tipo polio, sin ser polio. La vacuna de polio oral en algunos casos producía una parálisis tipo polio porque evidentemente el virus se activaba y podría en algunos individuos susceptibles, pero ¿qué otros virus podrían generar parálisis de este tipo? Los que ocasionan parálisis son los del grupo del herpes, por ejemplo, para que la gente no se vaya a asustar. Sí, claro. El herpes 1, el herpes 2, el herpes zóster, la tendinitis transversa, el virus de la varicela, ahorita el chikungunya también te da Guillain-Barré. Claro.
El Zika, perdón, te da Guillain-Barré. Claro, sí se está hablando mucho del compromiso neurológico del virus del Zika, que ya dejó de ser un virus epidémico tipo dengue, fiebre amarilla, ahora está considerado también una enfermedad de transmisión sexual. También. ¿No? Que contagias, pero eso, hay casos de síndrome de Guillain-Barré por virus, ¿no? Así es, la varicela también te puede dar una mitad transversa. ¿Cómo no? Ahora vamos a conversar, luego de atender este Facebook que tenemos, Leslie, acerca de quiénes son las personas susceptibles, por qué no les pasa a la gran mayoría, sino a una población muy, muy reducida. Tengo una niña de 3 años y no le puse las vacunas. ¿Qué riesgos tiene? ¿Cómo puedo remediar esto? Judith Carazas. Aprovecharemos pues para hacer un llamado a la conciencia de aquellas buenas personas que quieren vivir sanamente y que no quieren además comprometer la salud. ¿Cuál es el riesgo de enfermar de una persona, de una niña que no está vacunada con lo que debe? Bueno, hay varios factores, ¿no? Uno, que tenga pues la enfermedad cercana y que la pueda adquirir. Así es. En el caso, por ejemplo, de... Supongamos sarampión. Si una niña no tiene, o un niño no tiene vacunas del sarampión, ¿correcto? Y vive en un sitio donde hay sarampión o donde puede haber sarampión. En el Perú, a pesar de que no tenemos sarampión del año 90 o 90 y algo, el año pasado vinieron una misión de médicos alemanes a trabajar en Cusco, no sé con qué autoridad ni con qué convalidación de título. Yo creo que ahí el colegio médico debería haberse puesto saltón, y uno de ellos hizo sarampión porque el padre, que también era médico, decidió que no era pues importante vacunar, ¿no? Porque ellos no les iba a pasar, llegaron a Cusco y hicieron sarampión en un momento en donde la cobertura había bajado. Claro. ¿No? Afortunadamente no trascendió a mayores, pero ¿qué riesgo tendría una persona no vacunada de contagiarse de sarampión si no recibió la vacuna? Nosotros tuvimos una de las pacientes en Cayetano. Y fue una cosa así. Sí. Justamente las personas que no están vacunadas y se exponen al virus van a traer el virus de la zona donde hay a zonas donde no hay virus. Así es. Entonces, las personas que están sin vacunas tienen ahí bastante chance de estar expuestos. Claro. La vacuna te da de todas maneras protección. Hay personas que decían, si me vacuno, ¿por qué me da la infección si estoy vacunado? Sí. Que si te da pues muy levemente. Te da una cosa muy leve, muy suave. Así es más, en la época de nuestros papás, cuando alguien le da sarampión o varicela, sí, agarraban a todos los niños y los juntaban. Sí, sí, claro. Para que todos le den una vez. ¿Cómo no? Y se acabó todo el problema y no pasaba más nada. Pero el sarampión es una infección muy, muy seria. Yo alguna vez leí que un niño que no tenía vacuna de sarampión tenía 40 veces más riesgo de hacer sarampión. Y las formas más severas. Más severas. Y lo otro es que si el niño no está vacunado y se contagia, tiene riesgo de ser forma severa, pero también va a contagiar aún a los vacunados. Claro, con cuadros más leves, pero igualmente va a contagiar. Claro. Nosotros tuvimos un caso de sarampión, justo de una chica que no se vacunó por creencias religiosas. Sí. Y tuvimos pues bastantes personas que comenzaron a asustarse de sus vacunas, si habían recibido vacunas de sarampión o no, para poder atenderlas. Tuvimos un caos, se puede decir, mini caos. Sí, no, pretextos para no vacunar, pues no son razones, no son razonables. Pretextos hay un montón, ¿no? Desde el pretexto tan tonto como que es un gran negociado por debajo de la mesa de la Organización Mundial de la Salud y los países, hasta cuestiones religiosas, ¿no? Como que crean los virus para hacer vacunas. Sí, que somos conejillos de Indias, también ese pretexto es alucinante, ¿no? El Guillain-Barré, las parálisis asociadas, ¿por qué les pasa a unas personas sí y a otros no? ¿De qué depende? ¿De que el virus sea muy agresivo? Depende de que la persona tenga ciertas predisposiciones que todavía no han quedado muy bien entendidas, de que tengan una deficiencia inmunológica y por esa razón pueden tener más complicaciones. Mira, con la infección del VIH, cuando tuvimos pacientes con CD4 muy bajos, ahí comenzamos a darnos cuenta que ciertas vacunas, por ejemplo, de virus vivo, podían reactivarse en estas personas con defensas bajas. Ajá. Entonces teníamos, por ejemplo, que llegué a más de 200 o 350 de CD4 para poder vacunarlos. O sea, las defensas influyen en este caso. Ya. Van a influir, la agresividad del virus va a influir. Las personas que tengan un tipo de patología de base están en más riesgo. No significa que le van a dar, pero sí el riesgo está incrementado en ellos. ¿Cómo no? Ahora, hay una predisposición genética para que algunas personas que hacen un cuadro de influenza, por ejemplo, aquellas que de repente les pusieron una vacuna de algún virus vivo, haga un Guillain-Barré. Sí, existe, no es la mayoría ni un porcentaje, pero de todas maneras también están expuestos a hacer cuadros un poco más severos en algunos casos. Acá en el canal tenemos a una persona que trabaja con nosotros, que es director de estudio, que él tiene un familiar
es un tío muy cercano a él, que ha hecho Guillain-Barré en 2 o 3 ocasiones, me parece, o sea, ha tenido recurrencia. Esto es más raro aún, ¿no? Claro, mucho más raro. Se ha expuesto al mismo virus o a la bacteria misma. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué el Guillain-Barré, que se recupera en la mayoría de los casos, toma tiempo, es descalabrante, pero se recuperan, la mayoría de los casos van muy bien, otros con alguna secuela, y otros podrían tener complicaciones que luego podrían cobrarles la vida? Pero ¿por qué unos que han tenido Guillain-Barré podrían volver a tener otra vez parálisis? Yo creo que definitivamente la parte genética está involucrada, en el cual si se expone al mismo agente, nuevamente podría desarrollar el cuadro clínico. Normalmente no le da, a quien le da Guillain-Barré le da una vez nada más en la vida, usualmente. Pero si hay cierta predisposición, podría repetirse los cuadros. Tenemos otro Facebook. Buenos días, me gustaría saber si la polio puede heredarse y se impide tener hijos. María Herrera Porles. No, no es una condición heredada. No se hereda la polio, lo que se hereda son las condiciones de pobreza. No, la verdad es esa, porque la polio fue peor en los países más pobres. Claro, África es un ejemplo. África es una prueba de ello, Afganistán es una prueba de ello, Pakistán es una prueba de ello. Son países muy, muy pobres, con indicadores de desarrollo muy, muy malos, con bajo saneamiento, ¿no? En donde si no tienes pues políticas que mejoran esto, podrías heredar esa pobreza y eso sí podría, pero el virus no se hereda. No, para nada, el virus no se hereda para nada y no tiene mucho que ver con la parte reproductora. No, o sea, puede uno tener los hijos normalmente. Tampoco afecta a la sensibilidad de las personas, es decir, claro. sí, tiene sensibilidad dolorosa en la zona en la que... Sí, duele, hay alodinia, Así es. un dolor incrementado incluso. ¿Se ha visto algo que explique el síndrome post-polio, Leslie? No hay una causa que lo reactive. Como mencionaron, pues después de 25 o 30 años se va a dar justo en la zona donde hubo el cuadro inicial. Claro. No hay tratamiento para Y esto. que afecta a las partes musculares que no estuvieron, que quedaron intactas. 30 años, 20 años después, ¡ping! Sí, pero justamente estaba leyendo un poco también. Esas partes intactas tuvieron cierto grado de compromiso muy leve. Porque hay una forma de polio abortiva, ¿no? Supuestamente el virus de polio, una vez que infecta a la persona, se va. Sí. No es como los herpes virus que se quedan alojados viviendo de por vida. No, ni se reactivan tampoco. Ni se reactiva. Claro. ¿No? Interesante. Bueno, si no podemos curar virus, tendríamos que vacunarnos contra todos aquellos que nos puedan producir daño, ¿no? Por supuesto, las vacunas están puestas, hay esquemas de vacunaciones que debemos de cumplir. Claro que sí. Y básicamente es una forma muy buena de evitar complicaciones que se pueden tan fácilmente prevenir con una vacuna. ¿Por qué un ministerio decide incluir una vacuna en su calendario? Porque la enfermedad está presente, porque la enfermedad puede tener condiciones que pueden hacer que peligre incluso la vida del paciente, y costo-beneficio al final. Los costos de curar siempre son enormes. Son enormes. Entonces, es más una barato vacuna, invertir en vacunas. por supuesto que sí. Mucho más. Es una cuestión de economía de la salud. Así es. Leslie, te agradezco muchísimo. Ha Gracias. sido un placer tenerte esta mañana acá con Muchas nosotros. Ha sido el doctor Leslie Soto, médico infectólogo, hablando sobre parálisis asociada a virus. Nos vamos a una pausa y volvemos con más en el consultorio de la Buena Vida.